Bueno, pues es una alegría inmensa, ¿no? Al final es otro sueño cumplido para mí y a la vez también es una gran responsabilidad, ya no solo con el primer equipo, sino también ser un reflejo para los jóvenes y nada, intentar demostrar que con un compromiso y dedicación pues se pueden conseguir grandes cosas. Sí, obviamente, al final la Fonteta, bueno, tanto para mí como para mucha gente, yo creo que es un lugar especial. Y bueno, como tú dices, yo creo que es el cierre de un ciclo, de una etapa. Y bueno, pues bueno, un orgullo, ¿no? Poder ser el capitán en este último año de la Fonteta. Y nada, a intentar luchar para conseguir grandes cosas. Más que dentro de la pista, en cuanto a nivel técnico, que también les puede ayudar, es más una cuestión de valores, de compromiso, dedicación, disciplina, cómo ser un buen profesional. Lo voy a intentar enfocar más por ese camino que por aspectos del baloncesto, digamos. Bueno, yo sí que lo conocía y pues un poco lo que recordaba es lo que me he encontrado, ¿no? Y nada, yo súper contento, súper agradecido de tener un entrenador como él ahora mismo en el club y bueno, al final cuando tienes un entrenador así que ha conseguido grandes cosas y sus equipos han conseguido jugar muy bien, al final lo único que tienes que hacer es escucharle e intentar hacer lo que te diga y ya está. Sí, ahora mismo nos estamos centrando en el proceso, en hacer cada día que sea el mejor día posible, el mejor entrenamiento posible. Y bueno, a partir de ahí ya si los resultados tienen que llegar, ya llegarán, pero ahora mismo estamos enfocados en el día a día, en hacer cada entrenamiento el mejor entrenamiento posible.